Ya es tarde, ¿ah? Bueno, pues a lo que venimos, no vine a hablar de mí, vine a hablar de Jesucristo. Amén. Así que, abran sus Biblias, por favor, a Juan capítulo 1. Juan, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 35. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, porque nos das el privilegio de estar aquí, Señor. Reunidos como iglesia, Señor. Sabemos que la iglesia somos nosotros, Señor. Padre, mi oración es que por nada estemos afanosos y no sean conocidas nuestras peticiones, Señor. Si alguien viene cansado, cargado, Señor, Padre, que te dejen todo a ti, Señor. Y la paz de nuestro Señor Jesucristo cubrirá nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor. Queremos que nuestros oídos se inclinen hacia ti y nuestro corazón también esté abierto, receptivo a lo que vamos a recibir este día, Señor. Así que vacíame de mí y lléname de ti, Señor, que todo lo que se habla y se diga aquí sea para tu honra y tu gloria y sé tú hablando a tu pueblo. Aquí estamos para escuchar, Señor. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, el título que le puse a mi mensaje de esta tarde es Buscados, Encontrados, Perdonados y Salvados. Buscados, encontrados, perdonados y salvados. Y hermanos, es un privilegio, un honor. Yo tengo más de 15 años en la iglesia donde estoy y me gusta escuchar las historias, ¿verdad? No es porque sea chismoso, me gusta estar bien enterado, pero es bien emocionante estar escuchando a las personas cómo llegan a la iglesia y su vida es transformada y cambiada. Amén. ¿Verdad? Y si ahorita yo me pusiera a preguntarle a cada uno de ustedes cómo llegaron a los pies de Cristo, aquí nos estaríamos toda la tarde y la noche nos dieron. ¿Verdad? Ciertamente que solo hay un camino para llegar al Padre, pero hay diferentes métodos. Diferentes métodos porque cada uno de los que estamos aquí llegamos a conocer a Cristo de diferentes métodos, de diferente manera. Y esta porción que vamos a ver 5 personas que son encontradas. 2 de ellas en uno mismo, ¿verdad? Así que se echaron 2 pájaros de una pedrada, ¿verdad? Pero las otras fueron llevadas a Cristo en diferente forma, ¿verdad? Entonces hay unos de aquí que fueron alcanzados por un folleto que se les dio. El pastor de mi iglesia dice que él se iba a ir de parranda, trabajaba en el correo y alguien le dio un volante para que se lo diera a una señora. Y él se iba de parranda, se iba a venir a Tijuana, allá en California, lo que hacían los jóvenes, es que nos vamos de parranda a Tijuana, y se iban el fin de semana. Entonces él ya estaba afilando de los dientes, ¿verdad? Pero entonces dice que se fue al baño, ¿verdad? Todo quiere sus necesidades y entonces ya saben que uno está ahí, uno quiere contar cuadritos o no sé qué uno anda haciendo. Y se acordó el volante que se lo habían dado y se lo puso acá atrás. Y estaba sentado y dice, el volante, pues ahí esperando. Y lo leyó y eso cambió su vida. Gloria a Dios. Eso cambió su vida y esa noche, ese fin de semana no se fue de parranda con sus amigos y eso fue lo que cambió su vida. Amén. Algunos padres llegaron al conocimiento por sus hijos. Tenemos nuestro hermano Tino, que su hijo le insistía que fuera a la iglesia, y hasta que un día le dijo, la última vez que te digo fue, y el Señor lo alcanzó. Gloria a Dios. Algunos hijos llegan a Jesucristo porque sus padres los instruyen en el camino. Algunos llegan por una predicación. Algunos llegan por la influencia de un familiar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí cómo es que las personas fueron encontradas. Entonces, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos
y siguieron a Jesús. Paramos ahí. Aquí está la primera forma. La primera es por la predicación. Juan el Bautista, ¿qué les dijo? Y ese era su lema de Juan el Bautista. En el versículo 29 él ya había dicho esto. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí les dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está predicando la palabra. Y me acordé del domingo pasado que dijo el pastor Alex. O sea, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Es todo Jesús. Él dijo, yo me hago a un lado. Porque la Biblia dice, pongamos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No vayan a poner buscados, encontrados, salvados y perdonados y salvados, hashtag Pastor Raúl. No. Toda la intención de un predicador, donde hay una buena prédica es donde el predicador, el pastor, a todos los llama a Jesús. Vean a Jesús, vayan a Jesús. Hay unos movimientos que el apóstol, el profeta, y hablan de yo, y ya parece, el que está aquí enfrente parece un yo. Y yo, no. Todo es hacia Jesús. Era Juan el Bautista, yo no soy, a mí no me sigan, síganlo a él. Él es. Entonces, la predicación, una buena predicación. Si en una predicación no está Jesús, el enfoque no es Jesús, entonces no es buena predicación. Amén. Alguien dijo, en tu mensaje, si tú no encuentras a Jesús en tu mensaje, es que no fue un buen mensaje. Porque el lema de la iglesia de allá en Oxnard, donde nosotros estamos, es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. Ser como Jesús, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces, el primer método es por la predicación. Cuando el Bautista predicó, entonces estos dos discípulos fueron a Jesús. ¿Quiénes son estos dos discípulos? ¿Verdad? Entonces, en el 37 le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ok, ahí le paramos. Entonces aquí ya supimos quién era uno de ellos, ¿verdad? Era Andrés. Y el otro no se menciona, pero se cree que es Juan, el autor de este evangelio. Se cree que es él. Pero, bien importante, hermanos, porque aquí vemos que no les preguntó Jesús, ¿a quién buscan? ¿Qué les preguntó? ¿Qué buscas? Es bien importante. Y esa pregunta se la puede hacer cada uno de ustedes que está aquí. ¿Qué andamos buscando en este mundo? El mundo anda buscando éxito, prestigio, ¿verdad? Dicen que para encontrar la felicidad. Y si somos honestos, cada uno de nosotros has tenido posición, has tenido éxito en tu matrimonio, puede decirse, en tus negocios, en lo que sea, pero a veces no es suficiente en nuestra vida. Y yo me fui para los Estados Unidos, entonces va uno para buscar sus metas, sus logros, y yo decía, quiero un carro, el carro que yo quería, Dios me permitió agarrarlo. Mi novia americana, quiero una novia americana de ojos, ahí está tu novia americana arriba de tu carro que tú querías, y Dios me permitió agarrar los deseos, tener los deseos de mi corazón. Pero miren, a las 2, 3 de la mañana en mi cama, cuando yo estaba durmiendo, yo sentí un vacío en mi corazón. Y yo pensaba que adquirir todas estas cosas me iba a dar la felicidad y me iba a sentir bien. Y no era así. Dije, pues, ¿qué me pasa? Y como buen chilango, pues mi pasión era la salsa, la cumbia y el merengue. Entonces, pues, Sergio, el bailador, me quedaba corto, ¿ah? Pero
era bien popular por el baile. Y aún así, eso no me llenaba. Eso era temporal nada más. Hasta que entregué mi vida a Cristo, hasta que Cristo me encontró. Y entonces encontré la felicidad, encontré el éxito. No totalmente, pero para mí, acabamos de cantar, Jesucristo basta. Amén. Entonces, tú le puedes preguntar, hay personas que andan, porque aquí le dijeron, ¿qué buscas? Y hermanos, y Jesús, para mí, Jesús dice, casi le dijo, que andan buscando, que no lo encuentran en el placer, no lo encontraron en eso. Y le preguntaron, Señor, ¿dónde moras? No le contestaron. Jesús les manda una pregunta y ellos le responden con otra pregunta. Y yo creo que Jesús ya han de haber dicho, estos ya agarraron la onda, porque si saben Jesús todo el tiempo que le hacían preguntas, ¿qué hacía? Les contestaba con otra pregunta. Pero, en otras palabras, para mí le está diciendo, ¿qué buscan? ¿Y dónde moras? ¿Dónde vives? Y como diciendo, ¿sabes qué, Señor? No sabemos qué andamos buscando, pero tú, porque aquí le llaman maestro, rabí, ¿tú nos puedes ayudar? Necesitamos que nos ayudes, ¿qué es lo que andamos buscando? Y Jesús les dice en el 39, venid y ve. Fueron con él y se pasaron toda la tarde con él. Y esto es bien importante porque Andrés y Juan se pasaron toda la tarde con él. Entonces, yo siento que ahí a Andrés le cayó el 20. Porque se han sabido de Andrés se habla otras 2 veces en los evangelios. Y él siempre es un hombre que anda llevando las personas a Jesús. Unos griegos andaban buscando de Jesús. Felipe va y le dice, hey, Andrés, ¿qué onda? Estos andan buscando a Jesús. Y yo creo que Andrés, chale, pues llévaselos a Jesús, Él tiene todas las respuestas. Nos pasamos todo el tiempo con Él, Él nos dijo lo que necesitamos. Yo creo que Andrés fue el primero que agarró la mejor teología de todos. Jesucristo tiene todas las respuestas. Él es el rabí, Él es el maestro, en Él se encuentra todo. Y después en la alimentación de los 5,000, que va Andrés y encuentra un niño con 5 panes y 2 peces. Y no hay que comer. Jesucristo tiene todo, vete, mira, Jesús, ahí está. Hermanos, que nosotros tengamos ese espíritu de Andrés en nosotros. Amén. Encontramos gente y la llevemos a Jesús. Esto era lo que hacía. Y aquí vemos, después de esto, pasó tiempo con Jesús, pasó tiempo con él. Hermanos, Jesús siempre, como lo vemos, siempre tiene tiempo para las personas. Yo los animo a ustedes, que si ustedes, los hombres, somos bien egoístas, honestamente. El día de nuestro descanso lo que queremos es decirle a mis anchas y hacer y vamos aquí, vamos allá. Pero hermanos, si tú conoces una necesidad de alguien que no sabe lo que anda buscando, un matrimonio que está en conflicto, sus hijos están en conflicto, ya es tu vecino, tu pariente, y tú quieres ir a un lugar, pasa y visítalo y enséñale cómo es que Jesús ha restaurado tu matrimonio, ha restaurado tu hijo. Tengan tiempo para ellos. Invítalos un fin de semana a tu casa. Haz una comida y que vengan y vean. Vengan y vean lo que Dios ha hecho en mi vida. No nada más decirlo. Dijo alguien, el ruido de tus acciones no me deja escuchar tus palabras. Porque hay veces que nosotros les predicamos el evangelio, pero ellos no lo ven en nuestra vida. Haz tiempo para ellos. Ve con ellos, llévales un alimento. O invítalos a tu casa y que vean cómo ahora la relación, que si estaba al borde del divorcio, el Señor la ha restaurado. Que vean cómo el hombre trata a su esposa. Ahora cómo tratas a tus hijos. Pero ciertamente que hay muchos que nos llamamos cristianos que no lo hacemos porque no estamos llevando esa vida ejemplar. Entonces no seamos egoístas. Si tienes tiempo, Jesús todo el tiempo, todas las veces tuvo tiempo para la gente y a los necesitados, y tal, lo vamos a ver más adelante. Entonces si tú estás viendo que alguien está pasando por situaciones así, ten tiempo para ellos. Ten tiempo para ellos. Andrés después va, y ese es el otro encuentro. Andrés va y le dice a Pedro, hey Pedro, vete,
acabamos de encontrar al Mesías, vas. ¿Sí? Ahí Andrés, en el 40, versículo 40, ¿qué dice? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ok, ahora hermanos, también el Señor Jesucristo cuando llamó a sus discípulos les dijo, los voy a hacer, ¿qué? Pescadores de hombres. ¿No? A veces si tú abres tu boca, tú no sabes la gran pesca. Ese día Andrés pescó el pez gordo. Ese día Andrés pescó ¿por qué les digo que pescó el pez gordo? ¿Quién fue el que inició la primera iglesia primitiva? Una prédica de Pedro. Después de Jesús, tenemos la versión de Pedro antes de Jesús. Antes de que Jesús ascendiera, la versión de Pedro después. Hay un encuentro con Jesús. Y Jesús le cambió el nombre a Pedro. Ahora, un verdadero encuentro con Jesús, hermanos, no te va a cambiar tu nombre, pero te va a cambiar tu vida. Te tiene que cambiar. El que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Un verdadero encuentro con Jesús. Si tú te llamas cristiano y si has tenido un verdadero encuentro con Jesús, tu vida tiene que estar cambiada por completo. Jesús le cambió. Y tenlo por seguro, tú estás aquí, tanto hombre como mujer, dices, pero es que, no sabes, hermano, yo lo que yo he hecho, la cucaracha que yo soy. Jesús sabía quién era Pedro. Yo tengo el espíritu de Pedro, hermanos, muy impulsivo. Y mi pastor siempre me tiene que decir, quieto, Nerón, quieto, cálmate. Pero Jesús ve lo que tú eres ahorita, pero lo que Él puede hacer contigo. Amén. A través de Cristo. Cuando tú te dejas transformar. ¿Qué hizo Pedro después de cuando Jesús fue el que se levantó, predicó y se convirtieron? ¿Qué dice la Biblia? Unas 3,000 personas. Es una verdadera conversión. Y la Biblia dice, por sus frutos los conocerás. Si tú quieres meterte el termómetro, a ver qué tan creyente eres, por tus frutos te conocerá Jesús. Y en el Sermón del Monte, cuando Jesús cierra el Sermón del Monte y que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, no nos engañemos, hermanos. Muchos venimos a la iglesia y nos decimos cristianos, pero a Jesús cuando comparezcamos ante Dios, a Él no lo vamos a engañar. Señor, pero mira, yo soy Raúl, Señor, y iba a Guanajuato asilado y yo leía la Biblia y doy aquí, doy allá y a un lado de mí, hace 2 semanas no te conozco, porque uno piensa que no es tanto por hacer. Tengo que tener un encuentro, una relación con Dios todos los días, ¿verdad? Es más importante que yo tener mi relación con Dios que lo que yo haga para Dios. Y no me malentiendan, uno tiene que ser el resultado del otro, ¿verdad? Pero aquí tenemos esto, hermanos. Tengan tiempo para la gente y háblenle a las personas. ¿Alguien se ha puesto a pensar quién le compartió el evangelio a Billy Graham? ¿Quién le compartió el evangelio a Charles Spurgeon? ¿Quién le compartió el evangelio a su pastor? Entonces, al abrir la boca, nosotros que no tengamos esa timidez. Ahorita más adelante vamos a ver unos tips para aquellos que dicen, pero hermano, yo soy muy tímido, muy tímida, yo no sé mucho de la Biblia. No se preocupen, traigo de Tutti Frutti, traigo para todos los sabores, ¿ok? Así que, el segundo punto es un encuentro con Jesucristo, o las personas vienen a Cristo por el interés de un hermano. Andrés fue y trajo a Pedro y lo llevó a Jesús. Entonces, hermanos, tú tienes un familiar, tienes un hermano, una hermana, compártele, tráelos a Jesús, tráelos a la iglesia, Entonces, Jesús ya habló,
Andrés llevó a Pedro. Pedro se presenta con Jesús y Jesús le dice, ya estuvo, a ti te voy a usar. 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Eso es todo. Eso es el tercero. Las personas vienen a Cristo y encuentran a Cristo a veces por un encuentro personal directamente ellos con Cristo. Directamente con Cristo. Yo conozco un hermano en otro lugar que ya ahora está bien entregado a ir a las cárceles, y dice que él estaba en su celda y ahí en las celdas les tienen Biblias y la empezó a leer. A él nadie le instruyó ni nada y dice que le empezó a leer, y un día a las 12 de la noche se levantó, dice, me tiré de rodillas y le pedí perdón a Dios y entregué mi vida a Cristo, y nadie le había compartido. Jesús teniendo un encuentro con él. Jesús teniendo un encuentro con él. Otra de las formas eso es porque a Dios le place tener un encuentro con las personas. Entonces tuvo un encuentro con a Jesús directamente con Felipe y lo llamó, así como llamó a ¿quién? A Mateo, el recaudador de impuestos. El 43. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces, ahí, hermanos, Jesús tiene un encuentro personal con él. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos? Otros ejemplos, Saulo de Tarso. ¿Saben quién era Saulo de Tarso? Que ahora es Pablo. Y Jesús le cambió el nombre. Jesús cambia el nombre, pero lo más importante es que les cambia su naturaleza. Si saben la historia de Pablo, los que conocen la historia de Saulo, ¿quién era Saulo? Y después, ¿quién fue Pablo? Y ese fue un encuentro personal. O sea, algo que dices, tuvo un encontronazo. Es como si yo ahorita viniera y yo llegara y yo le contara, ¿sabes qué, Chuy? Ahorita que venía, no, hombre, pasó el tren y que me echo a correr, ¡paz! Que me avienta y me ves así. Y dices, no, Nel, me estás cotorreando tú. Pues, ¿me van a creer? O sea, si llego así, no, no le pasó eso. Pero si llego, o más bien iba a llegar. ¿Saben qué? Que Raúl no pudo llegar porque está en el hospital, vayan a verlo. Y ya me encuentran, no, ¿qué pasó? No, pues un encontronazo con el tren y eso. Sí te creemos porque las marcas y cómo te dejó. Entonces, un encuentro con Jesucristo, un verdadero encuentro, te va a tumbar del caballo, aunque dicen que fue del caballo, pero la Biblia no dice. Lo cegó y él cambió totalmente su vida. Dicen que hasta sus propios paisanos, ¿qué onda contigo? Primero tú nos decías, véngase, vamos a traer a estos cristianitos para que los torturen, los encarcelen y los maten. Y ahora nos estás yendo a decir que vayamos a hablar. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Un verdadero encuentro, un verdadero encuentro. Escogí el que más me gustó. Vayan a Lucas 19. Lucas 19, versículo 1. El otro era el de Mateo, el discípulo, el recaudador, pero este me gusta. Lucas 19, 1. ¿Están ahí? Lucas, capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban y decían que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadriplicado. Entonces Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa,
por cuanto él también es hijo de Abraham. Ok. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Aquí no estamos hablando de cualquier persona. Mateo era un recaudador de impuestos. Y ya su pastor les ha instruido en que era un publicano, un recaudador de impuestos. Era odiado, no los querían. Pero este era el jefe. ¿Se dieron cuenta? Este era el jefe. Y dice que era rico. Pero Jesús le ha dicho, mira, Zaqueo, la neta, tú eres rico, eres bien importante, pero toda esa riqueza es a base de ¿qué? De tranza. Eres tranza, le ha robado a la gente. O sea, Zaqueo les cobraba de más. Mateo, cuando era el recaudador, les cobraba de más para darle su mochada a este. O sea, era el jefe de Zaqueo. Entonces, todos los que estaban a su cargo le daban mochada a él, por eso era muy rico. Le damos mochada y Jesús decía, yo sé que tú eres muy rico, eres bien importante, pero todo esto lo has obtenido por tranza. Arrepiéntete. Y se llegó la salvación porque ese hombre, ¿qué? Dijo, Señor, voy a dar la mitad a los pobres. Y no nada más eso, si alguien les defraudé, que sí es cierto, porque les cobraban de más. Era una mochada ahí, moche para él, para los soldados que tenía ahí, para el gobernador. O sea, era un tipo México. No, México no se ve eso, ¿verdad? Digo Alemania o Suiza, porque en México no hay corrupción. Pero hermanos, lo importante es que una verdadera conversión, él dijo, Señor, me arrepiento y regreso todo lo que he robado. Entonces, hermanos, realmente cuando tú dices haber tenido un verdadero encuentro con Jesús, nos tenemos que arrepentir de corazón de nuestros pecados, pedirle a Dios que nos ayude a dejar todo lo que no le agrada a Él. Todo lo que no le agrada a Él. A algunos no les cuesta mucho de la noche a la mañana, pero a algunos nos cuesta mucho trabajo. Yo todavía batallo con algunas cosas y le tengo que pedir a Dios, ayúdame, Señor. Y ya la volví a regar y el Señor tiene misericordia de nosotros. Pero este es un verdadero encuentro con Jesús. Y que no nos dé pena. La gente habla por hablar. Si yo voy a ir a visitar y a ayudar a una prostituta, alguien que se está prostituyendo, un alcohólico, un drogadicto, a mí no me importa. ¿Qué diga la gente? ¿Por qué te metes ahí en esa casa? A mí no me importa. Porque ahorita vamos a ver a lo que vino Jesús aquí a la tierra. Entonces, regresemos a nuestra historia. Entonces, nos quedamos que Jesús tuvo un encuentro personal con Felipe. Después, en el 45, Juan capítulo 1, versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que les acercaba, le dijo, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ok, ahora estamos viendo, hermanos, que ya Jesús tuvo un encuentro ¿con quién? Con Felipe. Ahora Felipe, ¿qué? ¿A quién lleva? A Natanael. Y Natanael se me hace curioso porque si tú te has topado con personas que les has compartido el evangelio, el sábelo todo, el que usa su intelecto, el que es ateo y te empieza a atacar. Ven a la iglesia y qué gente débil ahí. Hay pura gente, eso es para pura gente débil y gente ignorante. Digo, ahora ya me dijiste ignorante. Y te topas con personas que te van a atacar y te van a decir, yo pienso que él era uno de ellos, y que quieren usar su razonamiento y que a mí nadie me tiene que decir nada.
Pero si se dan cuenta, hermanos, ¿qué hace Felipe? Felipe no se la complica. ¿Qué le dice? Ven y ve. Ven y ve. Dios me ha cambiado mi vida. Ven y ve. Nada más. No te quieras poner con alguien así, hermano, porque te vas a frustrar. Y hay veces que en lugar de ayudarlos, hasta los alejamos porque les empezamos a decir hasta de lo que se van a morir y a veces que queremos evangelizarlos de una manera errónea. Pues arrepiéntete, si no te vas a ir al infierno. Ya. Entonces, ¿para qué nos la complicamos? Simplemente ven a la iglesia, te invito a la iglesia. Ven a mi vida, ven a mi casa, como les decía hace rato, vengan y vean lo que Dios ha hecho en mi vida. Ha transformado mi vida. Mi matrimonio estaba al punto del divorcio. Mis hijos andaban perdidos, no me respetaban. Pero ahora Dios ha hecho esto. Dios es si mi matrimonio, mi hogar se estaba desintegrando, Jesucristo vino a ser con la loca el pegamento que unió todo. Ahora, tráiganos, y en cuanto vengan y vean que Natanael le cayó el 20, dijo, órale, Jesús me dijo todo. Entonces, ¿para qué me la complico? Vengo y los traigo a Jesús. Ahora, pues, ¿y qué con todo eso? Me pueden decir, bueno, y hermanos, ¿qué con todo eso? Ya vimos que en primera de Juan 1:35, la gente llega por medio de la predicación. En Juan 1:41, llega por medio del interés de un familiar. Un encuentro personal con Jesús. Y por el testimonio de un amigo. En el trabajo también, hermanos, tenemos que ser un buen testimonio en el trabajo, con los amigos, en todas partes. ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Y qué hacemos con todo esto? Ok, pues si nosotros decimos que estábamos perdidos y fuimos encontrados y perdonados, hermanos, nosotros tenemos que hacer lo mismo con los demás. ¿Cuántos de los que están aquí fueron encontrados, perdonados y salvados? Amén. Pues no tenemos que ser egoístas. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo con los demás. Miren, 3 cosas. La prioridad de Cristo, para un cristiano, verdadero creyente, tu prioridad tiene que ser la prioridad de Jesús. ¿Cuál fue la prioridad de Jesús? Lucas 19:10. Lucas 19:10. ¿Están ahí? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así de simple y sencillo. Eso, hermanos, ciertamente que ya nos salvó, nos perdonó, somos salvos, pero Jesús no nos salvó, nos perdonó, nos rescató yo se los digo con todo respeto, para venir y sentarnos cada 8 días a la iglesia a escucharnos. Eso no fue lo principal. Eso es parte. Pero hermanos, tenemos que ir a buscar a los perdidos. Por eso les digo, buscados, encontrados, perdonados y salvados. Si Jesús hizo eso por nosotros, o otra persona hizo eso por nosotros, nosotros también lo tenemos que ir a hacer. Ellos no van a venir a nosotros. Nosotros tenemos que ir. Yo me gocé estos días que estuvimos allá y especialmente déjalo despacio porque cada rato le cambio el nombre a ese lugar. Yo digo Santa Cruz. No, dice mi hermana Josefina, hermano, no es Santa Cruz, San Antonio. Es que cuando dijeron San Antonio, Texas, pienso que están hablando del estado de California, de allá de Estados Unidos. Pero, no, la gente perdida, que como dijo Jesús, andan vagando como ovejas sin pastores. A mí me duele. Nos debemos llegar a un punto donde esas almas, así como Jesús lloró y le dolía esas almas, a nosotros nos tiene que doler también. Nos tiene que doler a esas personas que están sin esperanza, sin rumbo. Gente que está de a tiro en la pobreza. Y si no podemos a veces
suplir sus necesidades económicas, pero sí darles una esperanza, porque yo puedo ver el rostro en sus caras de esos niños, de esas mujeres, que no me tienen que decir ellas, pero se les ve en su rostro que pueden ser maltratadas, abusadas por sus esposos, abandonadas, los niños sin esperanza. Yo pienso que no, alguien me dijo que ahí en San Juan de los Durán, esos niños nunca les habían celebrado un cumpleaños, y eso nos tiene que doler. Aleluya. Abran sus Biblias a Juan 17, por favor. Juan 17, versículo 18 al 20. Nosotros estamos aquí viendo la oración sacerdotal de Jesús, pero en el versículo 18, Juan 17, versículo 18, Jesús está orando al Padre y dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Una vez más. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí le está hablando a sus discípulos y los está mandando. Como me mandaste a mí. Jesús vino a buscar a los que se habían perdido. O sea, ahora yo los mando a ellos. ¿Para qué? Para que crean en mí por la palabra de ellos. Nosotros tenemos que ir a predicarles, a decirles. Dice, ¿cómo oirán si no hay alguien quien les diga? ¿Cómo les predicarán? Pero uno de los llamados de Jesús que acabamos de ver es Felipe. ¿Y se acuerdan de la conversión del eunuco? ¿Cómo se llama? Se me fue. El que iba leyendo y no entendía lo que estaba leyendo. El etíope. Y fue, y le dijo: ¿entiendes lo que estás leyendo? No entiendo, pero ¿quién me lo va a explicar? Ok, pues ahí te voy. Se sentó y le explicó. Ese también tiene que ser nuestro labor. Si alguien no entiende el evangelio, no entiende, nosotros tenemos que darnos el tiempo de instruirlo. Por eso es bien importante, hermano, no nada más venir a abrir la Biblia aquí en la iglesia, en la casa, aprender, entender, para poder ayudar a las personas. Entonces, la prioridad de Cristo debe ser nuestra prioridad. 2. La diversidad de personas requiere diversidad de enfoque. Necesitamos saber la personalidad de las personas y hablarles de Cristo en base a su propia personalidad. En pocas palabras, ¿qué método voy a usar? Porque todos somos diferentes. Yo soy chilango, luego llegan ahí a la iglesia y el pastor ya decía: Raúl, va a llegar un chilango, te lo voy a echar a ti. Ya sé a quién se lo voy a echar: a Raúl, chilango. ¿Qué onda? Y pues ahí empiezo, ¿qué pasó? Y ya empiezo como quien dice a sondear el terreno, y poco a poco, hasta que cuando menos se da cuenta, ya lo tengo, soy como una araña, ya lo tengo en mi telaraña. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar el método de cómo podemos entretejer el evangelio. O sea, yo voy a hablar con alguien, hay alguien que es serio, o sea, ok, pues vamos a mandarle una persona seria. Y poder hablar con ellos, platicar, y ok, si te gusta el fútbol, órale, pues vamos a hablar de fútbol.
Pero entre la plática, cuando menos siente, yo ya le estoy entretejiendo el evangelio. Y eso me pasó en San Juan de los Durán, con uno que me presenté con él y todo, y yo iba platicando, pues allá en California, Santa Bárbara, Santa Bárbara está cerca, así, entre plática y plática y plática, y luego estamos allá, me lo traje, y cuando menos sintió ya lo traía acá cerca. Y luego le empecé a hablar de Cristo. Llegó Ben Joseph y le dije, Ben Joseph, ahí está, porque ya había visto a otro. Le digo, ahí te lo dejo, ya está medio mareado, no se crean. Pero él siguió hablándole de Cristo. Entonces, hermanos, no pierdan la oportunidad. O sea, háblenle a las personas. Pablo dijo, o sea, yo estuve con todos, me hice débil ante el débil, ¿verdad? Y estuve con todos, pero ¿para qué? ¿Cuál era su intención? Para ganármelos para Cristo. Y no es que, pues le voy a hablar a los alcohólicos, a los que son borrachos, pero no me voy a meter a la cantina, ¿qué? Porque si soy débil voy a caer. No. O sea, estoy con ellos, me invitan a una cerveza, no gracias, porque yo estuve ahí, de ahí me rescató el Señor. Un familiar de los hermanos llegó ahí a la casa y traía una botella de Coca-Cola, traía una bebida, no sé qué era, pero sí estaba embriagante. Y yo creo que Dios lo puso ahí porque estaba platicando con ellos, después se fueron todos, yo me senté porque quería buscar señal, no encontraba porque quería mandar y él estaba sentado ahí y yo no le decía nada, hasta que me dio una regañada. Yo solo le dije, Raúl, deja tu teléfono y habla con este señor. Hablé con él, platicando, y entonces le digo, oigan, ¿no le gustaría cambiar esa botella que tiene ahí llena de eso por una Biblia en la mano? Le dije, a ver, ahorita, ¿qué me dice? Porque estaba tomado. Y me dijo, sí. Le dije, oh, ya caíste. Pero, pues, ¿tienes temor a que un borracho qué te va a decir? Pero sí le dije directamente así, ¿no quieres cambiar esa botella que tienes ahí por una Biblia en la mano? Dijo, sí. Le digo, ok, dámela. No te doy una Biblia porque no la tengo. Le digo, pero ¿lo tiramos esto? Sí, ya, sí, tíralo. Y le empecé a compartir de la palabra. Y empezó a llorar. Y abrió su corazón. Y se entregó a Cristo. Entonces, yo a veces le tengo que pedir perdón a Dios porque Dios me pone personas a un lado para que yo les comparta. Y a veces, yo honestamente estaba bien aferrado porque quería subir un video. Lo quería mandar para California. Y me dijo, Dios, Raúl, eso no es lo importante. Deja eso. Que está acá, háblale de Dios. Eso es lo más importante. Porque a veces nos parecemos más a los líderes religiosos que al buen samaritano. Pasamos y, no, yo no, a ver quién. Y el buen samaritano fue el que hizo la obra. Entonces, tenemos que estar alertas, hermanos. Y la sencillez del evangelio, que lo que vimos, ven y ve. Ven y ve. Y el ejemplo que yo pongo, hermanos, es la historia de la mujer samaritana. La mujer samaritana. Y Jesús dijo, él hizo que pasara eso, porque pasan por ahí, tienen hambre, los discípulos se van por la comida, por el lonche. Jesús se sienta en el pozo, llega la mujer samaritana y los que conocen ya la historia. Entonces, llegan los discípulos con el pipirín, con la comida, y la mujer samaritana se da la fuga. Ojo que Jesús no le dijo que fuera. Y ella fue. Ella fue, luego fue a evangelizar. Ella se lanzó y fue y les dijo, ¡hey, vengan! Vengan y vean. Ven y ve. Vengan. Encontré a Jesús. Y los discípulos ahí le dijeron, Jesús, come. Y dijo, no tengo... le traían de comer o algo, y Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Más ya hay veces que nosotros ponemos más importancia a otras cosas que estar haciendo la voluntad de Dios. Y la palabra dice, poner primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero vemos muchos que lo hacemos al revés. Espérate, deja mis necesidades primero, y si hay tiempo para Dios, entonces voy, decía mi papá. Entonces voy. Vénganse al estudio. No, es que los frijoles los dejé y se me van a quemar, y tenemos pretextos. Para mí son pretextos.
Porque para aventarnos una peliculita en el Next, por ejemplo, yo, era mi pasión el fútbol, el soccer. Además, una vez me pasé y me dio vergüenza porque desde las 9, un sábado que fue un maratón de soccer, desde las 9 de la mañana, eran las 11 de la noche y yo estaba viendo el fútbol. Las 11 de la noche y yo viendo el fútbol. Y ahora como cristiano digo, y Raúl, ahora no le quieres dedicar ni media hora a la palabra, ya está como la checklist del cristiano. Me levanté, le di gracias a Dios, check. Ya oré, check. Ya estuvo. Y mi oración de sopa marucha de 3 minutos, ya check, ya hice toda, ya me siento bien. Y hay veces también, hermano, el pecado donde caigo, que paso más tiempo a veces en el gimnasio, 2-3 horas, y digo, y Raúl, ¿y cuánto tiempo dedicaste a la oración y a leer la palabra? Yo le tengo que pedir perdón a Dios todos los días. Pero, para cerrar, no sean como la mujer samaritana que dijo, vean, vengan y vean. Y llegaron ellos y ¿qué dijeron? Después al último que dijeron, mira, ya no creemos nada más por lo que tú nos dijiste. Ahora creemos por lo que vimos de él y escuchamos de él. Entonces, si tú no sabes mucho de la Biblia, pídele a Dios, métete de lleno, pero tú nada más tráelos a la iglesia, exponlos a la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios que ustedes tienen un buen maestro aquí, una sana doctrina. Tráelos, invítalos a la iglesia. Ven y ve lo que Jesús está haciendo en mi vida. Miren, el libro de Romanos me encanta porque le dicen la calzada a la salvación. Simplemente una persona, y si estás aquí y no has aceptado a Jesucristo, quieres la manera de ser salvo, ustedes cómo presentárselo. Lo primero, admite que usted tiene una necesidad. Admite que tú tienes una necesidad. Y si gustan apuntar esta escritura, yo se las voy a leer, por aquí la traigo. Romanos 3:23, donde dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la necesidad que tenemos, que todos estamos destituidos, porque todos hemos pecado, pero no nos deja ahí. La segunda parte es, ¿qué tengo que hacer? Bueno, cree en el Hijo de Dios, que es Jesús, y que Él pagó el precio de tu pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El tercero, ponte de acuerdo con Dios. Ponerse de acuerdo es cuando pides perdón y estás de acuerdo con Dios que eres pecador, que necesitas un Salvador. Romanos 10:9. Romanos 10:9, que si confesares al Señor Jesús y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Simple y sencillo. Simple y sencillo. Entonces, hermanos, hay varios métodos, hay varias formas de cómo compartir el Evangelio, de cómo llevar a las personas a Cristo. Pero lo más importante es que vean nuestro testimonio, que realmente nosotros hemos tenido un verdadero encuentro con Jesucristo y nuestra vida ha cambiado. Nuestra vida ha cambiado. Y tener la prioridad de nosotros es buscar a los perdidos, ir por ellos. Esto que hicimos en esta semana, hermano, que no nada más se quede, que no esperen a que vengan otras personas para hacer esto. Ustedes lo pueden hacer. Ustedes lo pueden hacer. Si no lo quieren hacer así, de esta manera que lo hicimos, compártele a la persona que no salva, que está perdida. Compártele. Ven y ve, invítalo a la iglesia. Tráiganlos aquí a la iglesia. Así que, por último, para cerrar, si hay alguien, este es el momento. Dios ha hablado y no dejes pasar la oportunidad de abrir tu corazón a Dios este día. Este es el día de la salvación. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que si has escuchado este mensaje y no has abierto el corazón a Jesús, este es el día. Este es el día. Este es el día y
Lo único que tienes que hacer es arrepentir de tus pecados, aceptar a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, y Él te perdonará. Y cenaré con Él. En otra versión dice, estaré como un amigo con Él, cenando con Él. Y esto apunta en algo bien glorioso, los que ya conocemos que viene la cena, las bodas del Cordero, cuando estaremos con el Señor Jesucristo, comiendo el pan y comiendo con Él toda la iglesia reunida. Pero si estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, este es el día. Pónganse de pie, por favor. Si hay alguno de aquí que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y quiere hacer este día, quiere entregar su vida a Cristo, pueden repetir conmigo la siguiente oración. Dios, reconozco que soy un pecador, Señor, y reconozco que tú has mandado a tu Hijo, nacido de virgen, y que vivió una vida sin pecado, una vida perfecta en la cual yo no pude llevarla a cabo, y que Jesús, tú moriste en la cruz por mis pecados, para darme perdón de ellos, para darme salvación y vida eterna. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Ven a mi vida, límpiame, habita en mi corazón, ayúdame para obedecerte todos los días de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Dios, porque de tal manera me amaste. Y gracias, Jesús, porque por amor a mí no te bajaste de esa cruz, tú te entregaste por mí. Y una vez más yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Y Dios, todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ve con alguien que no haya venido contigo y ayúdame a orar por esta persona. Ayúdame a orar por él y dile, Dios te bendiga, quiero orar por ti. Ve con alguien que no haya venido contigo y pregúntale su necesidad. Ayúdame a orar por él, por favor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Como somos, nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi
castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su gran amor, con brazos abiertos recíbelo. Como somos, nos amó, hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Señor, gracias, Padre, por el gran amor, Señor, que tú nos tienes. Gracias, Señor, porque nos has bendecido tanto. Gracias por este día, Señor. Y también gracias, Padre, porque podemos descansar en ti, estar en ti, Jesús. Gracias por tu salvación, Señor. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy te adoramos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, no se vayan todavía. Quiero llamar a todos los hombres para acá, por favor. Todos los hombres, vénganse. Pásenle por acá. Aquí atrás de mí, por favor. Y todas las mujeres pueden tomar su lugar, por favor. Tomen su lugar. Y bueno, mañana es un día muy especial para todos nosotros y ustedes también. Y queremos cantarles las mañanitas a todos ustedes. Entonces, todos los hombres queremos cantarles. Un aplauso para el mariachi, por favor. Un aplauso para el mariachi.
felicidades a todas las mamás. Dios las bendiga mucho. Vamos a orar para terminar, pero ahorita antes de que se vayan, las invitamos por un vasito de nieve. Tenemos para ustedes un vasito de nieve allá de aquel lado. Entonces, no se vaya. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te damos gracias. Eres bueno. Señor, gracias por tu gran amor, por tu misericordia y gracias por este día. Señor, gracias por las mamás, Señor, y bendícelas, Dios. Cuídalas, Padre. Llena su corazón de tu presencia una y otra vez, Señor, siempre. Bendice, Señor, a las que no están el día de hoy también, Señor, a las que están lejos también. Cuida sus corazones, Padre, y a nosotros, Dios, como tu iglesia, llévanos siempre en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Un aplauso para el mariachi.